Tal y como en su momento sugirió el presidente de España, Pedro Sánchez, a los ciudadanos que evitaran el uso de las corbatas para ahorrar energía, según él, cuando estaban sufriendo la escasez de combustibles para mantener los hogares calientes durante el invierno pasado, debido a toda esta problemática que surgió por las sanciones contra Rusia. Si bien la idea o sugerencia del presidente Pedro Sánchez pudo haber sido quizás hasta una broma, porque mientras los ciudadanos sufrían de frío, él estaba tranquilamente caliente en su hogar, ¿verdad? Pero el otro lado, el más extremo de este tipo de sugerencias, ha surgido de una organización no gubernamental británica, el Comité de Cambio Climático. Ellos sugieren, le han solicitado, instan a la población a apagar sus calentadores para ahorrar lo más posible de energías y sobre todo para tratar de cuidar el medio ambiente y el presupuesto de carbono que va a haber durante el próximo invierno. Y sobre todo el presupuesto de carbono que habrá para este próximo invierno. La sugerencia es que los apaguen por las noches y durante otras horas pico en sus hogares para tratar de mantenerlos calientes, sí, pero en momentos en los cuales puedan ser aleatorios para que los radiadores encendidos no generen tanta contaminación, que es lo más importante para esta organización no gubernamental, y no la seguridad o sobre todo el hecho de que los ciudadanos pues tengan más frío en las noches que durante el día, ¿verdad? Su sugerencia es que en lugar de mantener estos radiadores encendidos por la noche durante los meses más fríos del año que se acercan, los británicos deberían precalentar sus casas por la tarde para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Esto es lo que aconseja el informe. Y explican que cuando las casas están lo suficientemente bien aisladas, es posible precalentarlas. El calor antes de las horas pico permite el acceso a tarifas más baratas que reflejan los costos reducidos asociados con el funcionamiento de las redes y también la producción de energía durante las horas valle. De acuerdo con este organismo, el consejo está dirigido a los hogares con sistemas eléctricos como las bombas de calor populares en la mayoría de las partes de Europa, aunque la mayoría de los hogares británicos utilizan calderas de gas, por lo cual es más importante que ellos puedan como tal reducir los costos, porque sabemos que los británicos en este momento están atravesando una crisis económica muy importante, así que tendrán que hacer hasta lo imposible para ahorrar dinero en sus recibos energéticos y lograr mantener calientes sus hogares durante este invierno. Supuestamente este organismo, para el 2033, todas las casas de nueva construcción y hasta la mitad de las construidas después del 52 deberían incluir capacidades de precalentamiento para hacer precisamente esta sugerencia, que mantengan sus hogares completamente aislados y con el calor que ya generaron en su momento durante el día puedan hacer frente a los fríos pues prácticamente muy intensos que en algunos lugares del Reino Unido han llegado a sentir. Sin embargo, se informa que el gobierno está considerando eliminar una propuesta de prohibición de la instalación de calderas de gasóleo que habría entrado en vigor en el 2026 con todo este asunto de la Agenda 2030, que es muy cuestionable y habría obligado a los nuevos hogares a utilizar estas bombas de calor eléctricas. Después de advertir que esta medida sobrecargaría aún más la ya sobrecargada red eléctrica británica y también aumentaría la pobreza energética en las zonas rurales, consideran que no es lo más viable para lo que es en este caso Gran Bretaña. Precisamente este informe encontró muchas quejas, como es el caso de lo que sería Andrew Montfort del organismo de control de la política climática Net Zero Watch, quien dijo precisamente que esta red ya está dando lo último, ya no puede más, y que estas ideas tontas que intenta implementar el gobierno británico lo único que van a hacer es mostrar cuánto
peor se va a poner la situación en Gran Bretaña y que realmente no es una solución para los ciudadanos. La infraestructura eléctrica del Reino Unido, de acuerdo con Montfort, no podrá soportar la demanda de estas bombas de calor de millones de personas trabajando al mismo tiempo, lo cual va a provocar que se sobrecargue esta infraestructura y prácticamente colapse. Este último consejo, de acuerdo con el diputado conservador Craig McKinley, de pedirle a los ciudadanos que se congelen en las noches frías, simplemente muestra la verdad de que el sueño de una energía renovable abundante, como tanto presumen en esta Agenda 2030, es una farsa. Que esta energía abundante, renovable y barata, que según es lo que promete la Agenda 2030, es eso, un sueño. No se puede, no va a funcionar. Lo vimos precisamente el año pasado cuando estaba arrancando todo este problema de las sanciones contra Rusia y cuando arrancó precisamente el hecho de que Rusia ya no les vendía absolutamente nada de energía a los países europeos debido al tope de precios que implementaron con el gas. Bueno, vimos en ese momento cómo los ciudadanos empezaron a sufrir, sobre todo porque les pedían que ahorraran lo más posible en energía eléctrica y obviamente los costos estaban por las nubes. Y en ese momento ellos también se dieron cuenta que sus supuestas plantas de energías limpias no servían para absolutamente nada. Se ven muy bonitas, sí, pero no sirven. No dan el abasto suficiente para una sola nación de toda Europa. No pudieron ni con sus plantas nucleares, ni con sus plantas de energía eólica, fotovoltaica, absolutamente nada. No lo lograron. Ese fue el primer fracaso de la Agenda 2030. Y casualmente trataron de ocultarlo con la culpa que le avientan a Rusia de que gracias a ellos todos estaban sufriendo, pero realmente su supuesto plan de energías renovables no está funcionando. Es una manera única para hacerse de muchos recursos económicos, por supuesto. A eso están apostando la mayoría de los multimillonarios, pero finalmente, para hacerle frente a una crisis como la que vivieron los europeos hace 8 meses, no es suficiente este tipo de energías limpias, por así decirlo. La diferencia, o lo vamos a ver de cumplirse el proyecto que están realizando muchos de estos multimillonarios como Oprah, como Jeff Bezos en Maui, en Hawái, de crear una ciudad completamente autosuficiente con energías limpias, que fue lo que no derivó el incendio, pero muchos están culpando precisamente el hecho de que este tipo de empresarios querían los terrenos para crear ciudades completamente autosuficientes, entre comillas, y presuntamente tratar como tal de llenar esta ciudad de inteligencia artificial. Iban a ser casas modernas, como las que se presumen en películas o como si ya prácticamente estuviéramos en el 2100, pero necesitaban estos terrenos. Y lo primero que pasó cuando se apagó el fuego en Maui fue que llegaron precisamente compradores a ofrecerles un precio muy, muy bajo por sus terrenos a cambio de precisamente enviarlos a otro lugar o que hicieran con el dinero que les estaban ofreciendo lo que quisieran, simple y sencillamente que se fueran para que estos magnates pudieran construir su hermosa ciudad completamente tecnológica y autosuficiente. Pero bueno, ese es otro tema. Mientras tanto, en el Reino Unido tienen problemas económicos todavía para pagar los recibos energéticos. Incluso en varias encuestas salió a relucir el hecho de que muchos ciudadanos ya simple y sencillamente no pagan. Están haciendo hasta lo imposible por buscar alimentos y sobre todo no tienen la capacidad para pagar sus recibos energéticos. Así que tienen que vivir prácticamente en el frío o en este momento en el calor, si es que la supuesta ola de calor les está llegando como se presumen en los medios de comunicación. Pero todo es esta cortina que están utilizando del cambio climático para decir que las cosas se van a poner peor, que el calor va a ser peor y que el frío va a llegar igual peor que en años anteriores. Pero bueno, todavía no lo sabemos. Finalmente,
Puede que este verano sea caluroso y puede que el que viene no lo sea. No lo sabemos, no lo podemos controlar todavía, de acuerdo con las películas de ciencia ficción, pero lo importante aquí es ver cómo las organizaciones no gubernamentales, cómo todo este tipo de organismos buscan precisamente inyectar esa idea de ahorrar lo más posible, de alejarse de lo que es el gas, el petróleo y buscar este tipo de energías limpias, pero no son suficientes, no tienen la capacidad para llegar a todos los hogares, que por ejemplo se unan todos estos nuevos prototipos de casas con estos nuevos calefactores. Pero sí, como dice el propio diputado Craig, prácticamente les están vendiendo esta mentira de que con su prototipo, con su proyecto, con su idea, van a lograr hacer que la mayoría de los hogares tengan energía abundante y barata. Y no va a ser así. Por lo menos no dentro de varios años, hasta que la infraestructura de todos los hogares tenga que cambiar. Algo que es muy difícil y que hasta el momento ni siquiera Rishi Sunak, que está tan enfocado en todo este asunto de la Agenda 2030, ha logrado implementar. En el último informe se detalla cómo el Reino Unido necesita reducir las emisiones entre el 2033 y el 2037, las emisiones de carbono. El controvertido Consejo sobre los Calentadores se incluye en una sección sobre cambio de comportamiento. Tienes que empezar a adoctrinar de forma distinta a las personas para que crean que con esta idea que les están fundamentando de que apaguen sus calefacciones durante las noches para ahorrar lo suficiente sea la mejor opción. Pero realmente lo es. Es necesario que los ciudadanos sufran el frío verdadero durante una noche invernal extrema, caídas de nieve y todo, incluso una tormenta, no lo sabemos, todo puede pasar. Pero es necesario que los ciudadanos, ya sea en Gran Bretaña o en cualquier otra parte del mundo, sufran este tipo de consecuencias para ahorrar supuestamente en carbono. No lo sabemos, pero de acuerdo con esta organización climática, ellos fueron diseñados por el gobierno en el 2008 para asesorar al país sobre cómo alcanzar sus objetivos de emisiones y sus presupuestos de carbono, que son legítimamente vinculantes. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de organizaciones que están buscando el beneficio de ahorrar para los gobiernos, pero contraponen la seguridad e incluso el verdadero bienestar de los ciudadanos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.